Radio 5. Cádiz. Salud. En nuestro tiempo de entrevista, que los martes centramos en salud pública, hoy nos vamos a ocupar de la salud visual, concretamente del tratamiento y de la prevención del glaucoma. Está con nosotros la doctora Soledad Jiménez, que es oftalmóloga especializada en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz en el tratamiento de esta patología. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Doctora, ¿qué es el glaucoma? Bueno, pues se define como una neuropatía óptica crónica progresiva. ¿Qué significa esto? Significa que es una enfermedad que afecta al nervio óptico y que si no ponemos los medios va progresando hasta poder llegar incluso a la ceguera de los pacientes. Pero tiene tratamiento, ¿verdad? Tiene tratamiento para frenar la evolución de la enfermedad, pero el daño que ya se ha hecho al nervio óptico es irreversible. ¿De momento es irreversible o no se prevé que...? Bueno, se están haciendo investigaciones evidentemente, pero hoy por hoy no tenemos ningún tratamiento farmacológico, ni de láser, ni quirúrgico que pueda dar vida de nuevo a los axones del nervio óptico que han muerto. Y estamos hablando de una patología de la vista muy prevalente, ¿afecta a mucha gente? Depende de la edad. Por ejemplo, en la población entre 40 y 50 años afecta aproximadamente el 3% de la población, pero a partir de los 70 años afecta un 15% de la población, o sea que va aumentando la prevalencia según nos vamos haciendo mayores, teniendo en cuenta que hoy vivimos cada vez más. Es una enfermedad que hay que tener muy en cuenta. Si no se trata a tiempo, las consecuencias pueden ser graves para la salud visual, ¿no? Así es. Poquito a poco va empeorando el campo visual, que además el paciente, como es una evolución crónica, lenta, el paciente no se va dando cuenta que su campo visual se va reduciendo y llega un momento cuando se da cuenta que a lo mejor ya el resto que le queda es lo que nosotros denominamos en cañón de escopeta, un resto visual central. El resto del campo visual lo pierden. Son pacientes entonces que cuando se les pone un test de agudeza visual pueden tener una buena agudeza visual, pero se chocan con las cosas, se chocan con las puertas, se chocan con todo lo que encuentran a su paso porque el campo visual periférico está perdido. ¿Y es una patología que ha ido creciendo con los años? Es una patología que va creciendo precisamente por el aumento de la esperanza de vida. De hecho, actualmente, por ejemplo, en el mundo existen con un estudio que se hizo en el año 2016, 60 millones de pacientes con glaucoma. Pero es que eso va en aumento. Por ejemplo, para el 2020 se prevé que pueda haber 76 millones de pacientes con glaucoma y para el 2040 111 millones. Entonces estamos en un buen momento de intentar que eso no ocurra. Podríamos decir que tiene edad esta enfermedad, ¿no? Que es una... Sí. Aunque supongo que también puede afectar esporádicamente a otros rangos de población más joven, ¿no? Es que hay diferentes tipos de glaucoma. Cuando hablamos del glaucoma, generalmente hablamos del glaucoma primario de ángulo abierto, que es el 90% de los glaucomas. Pero hay un 10% que incluye pues niños que nacen con glaucoma congénito, jóvenes que tienen un glaucoma juvenil, o sea que hay otros tipos de glaucoma, glaucomas de ángulo estrecho que tienen unas características clínicas diferentes. Entonces ahí hay un 10% que no es de lo que generalmente hablamos cuando hablamos del glaucoma. ¿Y cuáles son los factores de riesgo del glaucoma? ¿Por qué se produce? ¿Qué es lo que se sabe por lo menos? Bueno, lo que se sabe es que en el interior del ojo hay un líquido que se llama el humor acuoso que se produce y luego sale a nivel del ángulo irido corneal por una estructura que se llama la malla trabecular. Es como si fuera un sistema que se llama la hidrodinámica de un grifo en el que entra agua en un lavabo y luego sale por el desagüe. El problema de la mayor parte de los glaucomas es que ese desagüe no funciona bien. Hay una dificultad en la salida del humor acuoso del interior del ojo y por ello la presión intraocular aumenta. Digamos que el principal factor de riesgo para dañar al nervio óptico en estos pacientes es el aumento de la presión intraocular. ¿Y hay alguna consecuencia, o más que consecuencia, alguna circunstancia que haga que una persona sea más propensa a tener este problema a una edad establecida, digámoslo así? No sé si hay etnias, si hay... Pues sí, el glaucoma primario de ángulo abierto es más frecuente en la población negra y más severo y de más difícil tratamiento. También
el de ángulo cerrado en la población asiática. Y luego hay un factor hereditario, de tal manera que los familiares de pacientes que tienen glaucoma tienen que tener una atención especial porque tienen un 25% más de posibilidad de tenerlo. Tenemos unos hábitos con la implantación de las pantallas en prácticamente todo lo que hacemos que tal vez no sean muy sanos a nivel visual, pero ¿se sabe si esto afecta de alguna manera o puede tener algún tipo de incidencia en esta patología concreta? Se cree que no. Se cree que lo que hay, se cree que es una especie de envejecimiento precoz de la zona de la malla trabecular por donde sale el humor acuoso, pero que factores externos, últimamente se ha publicado un trabajo en el que parece que el ejercicio físico reduce la presión intraocular, pero realmente el tema de pantallas no afecta. Y tal vez el principal problema que tenga, uno de los elementos que hacen que se agrave la situación es que es bastante asintomático, ¿no? Quiero decir que solo da la cara cuando ya... El primario de ángulo abierto es asintomático totalmente. El paciente no sabe que tiene la enfermedad. De hecho, el 50% de los pacientes glaucomatosos desconoce que tiene la patología porque no da clínica ninguna. La única manera de diagnosticarlo es todos los pacientes mayores de 40 años, de raza negra, pacientes que tienen antecedentes familiares, pues tomar a todos ellos la presión intraocular cuando van, por ejemplo, incluso a la óptica a hacerse unas gafas, aunque son con unos sistemas diferentes de tomar la tensión, pero estiman de alguna forma qué presión intraocular tiene ese paciente. No hay otra forma de diagnosticar. Y mirar el fondo de ojo, claro, para ver si hay neuropatía o no. Ese tipo de estudios un poco más profundos, ¿cada cuánto tiempo, a partir de qué edad debiéramos planteárnoslo para prevenir? Para prevenir hoy en día, como a partir de los 40 años existe la presbicia, la llamada vista cansada, y generalmente los pacientes van al oftalmólogo pues como muy tarde, cada 5 años, es el momento de aprovechar para tomar la presión intraocular. Diferente es el paciente ya diagnosticado. El paciente diagnosticado, el oftalmólogo le dirá generalmente entre 6 y 12 meses cuándo debe acudir al control. Y si nos afecta el glaucoma, ¿nos afecta a los dos ojos y nos afecta simultáneamente o hay un...? Generalmente es bilateral, aunque suele ser asimétrico. Un ojo, digamos, suele tener la presión mayor que el otro o empieza antes la patología, entonces... Eso podría ayudar en un momento dado, si no nos hemos dado cuenta, a poder atender el otro, ¿no? Evidentemente. Uh-huh. Pues vamos acabando ya este tiempo de entrevista. Yo no sé si se puede hacer algo a nivel preventivo, aparte de acudir en nuestros hábitos de vida, me refiero, aparte de acudir a las revisiones a partir de cierta edad, si una alimentación saludable, que en muchas enfermedades, o luchar contra el sedentarismo, hacía antes referencia a ese estudio que parece apuntar, no sé, ¿se puede hacer algo en nuestro día a día para prevenir? De momento no hay nada demostrado científicamente, pero sí se están haciendo estudios de fármacos y sustancias tipo omega 3, etcétera, que podrían, digamos, entre comillas, fortalecer a ese nervio óptico contra la agresión de la presión intraocular. Pero hoy en día no hay evidencia científica de nada de eso. También se suele decir que la ciencia avanza, que es una barbaridad. No sé si en el caso concreto, supongo que sé que habrá muchísimas líneas de investigación, ya no solamente para frenar la enfermedad, que más o menos se tiene controlado, sino incluso se puede para revertir, ir hacia atrás y recuperar lo perdido, ¿no? Pues sí, hay muchísimas líneas. Incluso hay líneas de trabajo en pacientes que están ciegos, mediante microchip, para intentar darles una cierta visión, y la verdad es que se está trabajando mucho. En cualquiera de los casos es mejor prevenir que curar, casi siempre, en este caso, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a Soledad Jiménez por haber estado aquí. Muy buenos días. Gracias a vosotros. Buenos días.